Bien, entonces, lo que platicábamos en la clase de ayer es esto, ¿ok? Aquí ya está escrito de manera bonita, les voy a dar un momento para que lo copien de una vez, para que les quede bonito, ¿ok? Pero la idea principal de lo que platicábamos ayer es esto, que cuando hablamos de funciones de variable compleja, tenemos dos números complejos, el que yo les decía que yo llamaba preimagen, que es la z, y el resultado de la función, que se llama imagen, y que es la w, ¿ok? Y que como ya habíamos visto la semana pasada, pues todos los números complejos tienen parte real y parte imaginaria. Para la preimagen, x es la parte real y y es la parte imaginaria, y para la imagen, u es la parte real y la v es la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, aquí nada más les pongo que entonces u y v pueden y deben ser manejadas como dos funciones reales. ¿Qué quiere decir esto? Que son números, me dieron números, ¿ok? Porque si se fijan, la i la dejé ahí a un ladito, o sea, la v sí tiene i, pero la i es aparte, va a un ladito. Entonces la v por sí solo, o bueno, por sí sola, es tu número, ¿ok? Entonces son funciones reales. Aquí la parte importante es que son funciones de dos variables también reales, ¿ok? La x y la y son la parte real e imaginaria del número complejo z, entonces pues son números reales, ¿ok? No tenemos por qué inventarnos cosas o batallar con eso, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que debemos visualizar todas las funciones de variable compleja como la suma de dos funciones de variable real, que sería la u y la v, ¿ok? Entonces, eso es lo único nuevo, por así decirlo, cuando entremos o cuando entramos al tema de funciones de variable compleja, ¿ok? Simplemente tener en cuenta que todas las funciones tienen una parte real y tienen una parte imaginaria. Y si recuerdan, el día de ayer nos centramos muchísimo en ver cómo se ve la parte real y ver cómo se ve la parte imaginaria de una función de variable compleja. Eso fue lo que hicimos la vez pasada, ayer específicamente. ¿Ok? Entonces, en este punto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Tiene algún comentario? Bien. ¿Fue tiempo suficiente para que lo copiaran? ¿Puedo continuar o me espero un momento más? Ya quedó, profe. Excelente. ¿Alguien tiene? Bueno, ya. Dicen que el callo otorga, ¿no? Entonces, tomar eso como que ya está. Entonces, repito, eso fue nada más el recordatorio de ayer, que fue lo que hicimos. Ver que las funciones de variable compleja se dividen en dos. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy es hablar sobre límites de funciones. ¿Ok? Hay tres temas que siempre se trabajan juntos. Funciones, límites y derivadas. Siempre. ¿Ok? Obviamente, ahorita estamos hablando de funciones de variable compleja. Variable compleja. Aquí el comentario es que, por ejemplo, siempre primero se nos da un curso de cálculo diferencial integral. Ah, bueno. Ahí nos enseñan qué es una función. Después de que nos enseñan qué es una función, nos enseñan qué es el límite de una función. Y ya que terminemos de entender qué son los límites de funciones, pues trabajamos derivadas de funciones. Luego, lo correcto sería primero tener un curso de cálculo avanzado, donde se nos enseña qué es una función de varias variables, después se nos enseña qué es un límite de una función de varias variables, y terminamos con derivadas de funciones de varias variables, que de hecho el nombre correcto es derivadas parciales. Y lo mismo va a pasar aquí en nuestro curso de variable compleja. Ya vimos qué es una función de variable compleja. Ahorita vamos a ver límites de funciones de variable compleja, y después vamos a hablar sobre derivadas de funciones de variable compleja. Esas cosas siempre se manejan juntas, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues simplemente vamos a dar la definición de límite. Les voy a dar la definición matemática formal. ¿Ok? Entonces, dice, sea L un número complejo
y dada una función f de z, aquí está, sea L un número complejo y dada una función f de z, L se dice el límite de f cuando z tiende a z0, un número complejo fijo. Este no es importante como tal, es el de la indicación. Cuando z tiende a z0, sí, para cualquier, ahí voy, para cualquier cantidad. Los matemáticos usamos esa letra que se llama epsilon. Para cualquier cantidad epsilon positiva, se puede determinar una cantidad delta también mayor que 0, la cual cumple que partiendo de, partiendo del hecho que aquí le ponemos el módulo de z menos z0 sea menor que delta, podemos concluir que f de z menos L es menor que epsilon. Ahí está. Esta es la definición matemática del límite. Y yo sé que se ve bien fea y es bien difícil de entender como tal. ¿Ok? Les doy un momento para que la copien y ahorita se las explico con calma. Repito que yo sé que se ve complicada, pero no se preocupen, nosotros no vamos a ver la teoría tan pesada de este tema, simplemente la queremos tener a la mano, ¿no? Al final es L, ¿verdad, profe? Sí, L, y es menos, aquí se vio muy chiquito, pero es una letra L. Es menos L. Ok, gracias. Entonces, repito, yo sé que es una definición complicada, no se acongojen, ahorita vamos a ver qué show. Ok, también les voy a hacer un dibujito y todo. ¿Listo? ¿Puedo continuar o alguien sigue copiando? Ya, bueno, no sé si los demás. Sí, ya, si nadie dice nada, significa que yo creo que ya, ¿no? Entonces vamos a darle. Entonces, repito, insisto, esta es la definición formal matemática, pero yo sé que es muy complicada, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Para qué son todas estas palabrerías? Ah, bueno, cuando estamos en nuestra clase, es más, lo voy a hacer más grande. Cuando estamos en nuestra clase de cálculo normalito,
a nosotros nos deben de haber enseñado, a ustedes les deben de haber enseñado, que el límite de una función es a donde nos acercamos, ¿ok? Y existen varias posibilidades. Si yo estoy aquí, nuestro objetivo es caminar poco a poquito y ver hacia dónde llegamos, ¿ok? Aquí es el número fijo que me dicen y me dicen, ¿qué pasa si tú te acercas a ese puntito en la parte de abajo? Pero pues la función como tal es la línea azul, ¿ok? Entonces, cuando yo me acerco abajo en la línea de arriba, déjenme pongo otro color, este me gusta, pues también nos empezamos a acercar, que nos acercaríamos a ese punto amarillo que yo acabo de poner, ¿ok? Entonces, ese punto amarillo en coordenadas Y tiene una altura, ¿no? Porque pues es la Y, aquí está, este sería L, ¿ok? Entonces, los límites son acercamientos. A mí me están diciendo, si en la parte de abajo yo me estoy acercando a X0, que es un número fijo, ¿cuál es la altura a la que me estoy acercando? ¿Ok? Eso es lo que nos dicen los límites en funciones normales, en funciones de una variable. ¿Por qué? Porque son fáciles de dibujar, ¿ok? Ustedes se van a dar cuenta cuando lleven su curso de cálculo avanzado, qué lástima que no lo llevaron, que las funciones de varias variables, su gráfica es una superficie, es decir, me dibuja como una sábana. Para las funciones normalitas, son líneas, y para las funciones de varias variables son superficies y son sábanas. Que repito que toda esta información, pues de preferencia ya la deberían de saber, pero pues no han llevado esta materia, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos queremos acercar a un punto específico en el piso, en el dominio, así como de, aquí estoy en el piso, este es mi punto específico, lo voy a llamar con P, P0, ¿ok? Para acercarme, pues yo tengo muchas opciones para acercarme, ¿no? A esas cosas las llamamos trayectorias, ya lo verán en la materia. Pero el chiste es que yo me quiero acercar a ese puntito negro que yo llamé P0, en la parte de abajo. Pero si yo me acerco a ese punto en la parte de abajo, va a haber una consecuencia en la parte de arriba. Y esa consecuencia es que me voy a acercar a algún otro valor. ¿Sí se alcanza más o menos a entender la idea? Ese color está muy culero, ¿verdad? Déjenme usar otro color un poquito más fuerte porque ese color sí estaba muy culerito. Aquí quité esta línea. Voy a usar el verde que hice hace rato. Listo. Entonces, si yo me acerco abajo, por consecuencia también me acerco arriba. Esa es la importancia de los límites, ¿ok? ¿Dónde me estoy acercando? ¿Vale? Entonces, el comentario es que el primer comentario es que las funciones de variable compleja ya no son fáciles de dibujar. ¿Por qué? Porque esta clase de cosas necesitan, llamémoslo, dimensiones para ser dibujadas, ¿no? En este primer ejemplo es función de una variable real en el dominio, en la preimagen, y una variable también real en el rango. Entonces, si sumamos 1 más 1, necesito 2 dimensiones. Si se fijan, es un dibujo en 2 dimensiones. Eje X, eje Y, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, esto es el ejemplo de una función de 2 variables reales. Y es... y la idea es que me da... Perdonen. La idea es que me da como resultado una variable también real. Entonces, si lo sumamos, yo necesité... No sé qué pasó. Sorry, ahí está. Entonces, si lo sumamos, yo necesito 3 dimensiones para hacer este dibujo. ¿Sí se alcanza a notar eso? Por eso yo tuve eje X, eje Y y eje Z. Son 3 dimensiones. Acá arriba nada más eran
X y Y. Ya estamos acostumbrados a esas cosas. ¿Ok? ¿Qué pasa con las funciones de variable compleja? Pues yo tengo una sola variable compleja. Pero recuerden que las variables complejas en realidad son dos variables reales. Y quiero que de resultado también me dé una variable compleja. Ah, pues son otras dos variables reales. Entonces, si se fijan, en total yo necesitaría 4 dimensiones para poder visualizar la gráfica de una función de variable compleja. Y pues, ¿qué creen? Pues yo no sé cómo hacer eso. O sea, pues 4 dimensiones, ¿de dónde chingados las sacamos, no? Entonces, ese es el único comentario, ¿ok? Las funciones de variable real se pueden graficar en 2 y 3 dimensiones y no genera tanta bronca. Pero las funciones de variable compleja no se pueden graficar tan intuitivamente. ¿Ok? Ese es un primer comentario sobre todo esto. ¿Ok? Ahora, eso nada más fue por lo cual no les voy a hacer un dibujo para que veamos cómo funcionan los límites. Pero sí que vieran que los límites son fáciles de ver en dibujos, por lo menos la idea intuitiva. ¿A dónde me estoy acercando? ¿Ok? Algunas situaciones que se dan. Me voy a regresar a ejemplos de una sola variable, o sea, los facilitos. Pero, pues esto con la intención de que vean que el límite no siempre existe. ¿Ok? Hay funciones de todo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, va a haber funciones que hagan esto. ¿Ok? Y el número al que nos queremos acercar está ahí sobre esta línea amarilla. ¿Ok? Yo aquí me quiero acercar. Entonces, la bronca es que si yo me acerco por un lado, tengo una altura. Pero si yo me acerco por otro lado, tengo una altura diferente. ¿Sí se alcanza a notar esa idea? La altura debe de ser única, es decir, el límite tiene que ser único. Entonces, si estas dos cantidades no son iguales, decimos que el límite no existe. Y también nos va a pasar en las funciones de variable compleja. Solamente repito que pues no lo puedo dibujar. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Otro caso posible. Aquí las alturas están dadas. O sea, yo alcanzo a ver que la altura es L1, yo alcanzo a ver que la altura es L2. ¿Ok? Pero son dos alturas diferentes y con dos alturas diferentes no se puede trabajar. ¿Ok? Pero las alturas están claras. Y a veces pasa lo siguiente, algo también muy común en las funciones. De repente llegan y hacen esto. Y a mí me interesa acercarme aquí. Ay, no le atiné. Ahí está. A mí me interesa acercarme a ese punto morado. Ok, yo quiero llegar aquí. Pero cuando empiezo a checar la altura, si mi dibujo estuviera bien hecho, nos daríamos cuenta que la altura está indeterminada. Ok, ¿la altura cuánto? Pues quién sabe, ¿no? No se puede calcular la altura por la manera en la que es, por las condiciones que tiene la función, ¿no? Por la manera en la que es la función. Entonces, en esta clase de situaciones, el límite tampoco no existe. El límite no existe. ¿Ok? ¿Se alcanza más o menos a entender esta idea? Los límites es ver a qué valores nos estamos aproximando. Eso es lo único que me hacen los límites. ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? ¿Dudas, comentarios hasta ese punto? ¿Seguros? Profe, ¿me deja checar el anterior, el ejemplo que pusiste? Es que no me alcancé. ¿Este o el de arriba? Ese. Ok, les doy un momento para que copien también ese dibujo. Ya, ¿me dejas golpear el último, profe?